En el final de un ciclo y que es difícil imaginar a Venezuela en el año 2020 con Maduro en el gobierno. En oportunidad de mi viaje a Nueva York estuve con dirigentes de la Asamblea de Guaidó, el dirigente Borges, Crisanti, que son hombres que están trabajando a nivel de Naciones Unidas e indudablemente están trabajando activamente para que el proceso político en la realidad de Venezuela termine imponiéndose un nivel de libertad y de democracia que parece poco probable en la medida que Maduro esté en el poder. Maduro significa la policía cubana, significa la inteligencia cubana y también una parte de intervención tecnológica rusa en el proceso de Venezuela. No es un tema de menor cuantía, es un tema también de intereses casi diría internacionales. No hay que olvidarse que Venezuela es un país productor de petróleo de alto nivel, muy importante en el contexto de los países petroleros. Miguel, uno de los latiguillos del oficialismo en Argentina y de los críticos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es que Argentina iba de ganar el kirchnerismo en la figura de Scioli en 2015 hacia una venezualización. ¿Cuánto de verdad hay en eso según su perspectiva? Yo lo veo poco probable. La sociedad argentina es una sociedad democrática más abierta. Parece poco posible que se instaure un régimen como el de Maduro. No lo veo y no sobreviviría tampoco. No sería tolerable. Que algunas mentes que incluso hoy rodean a la expresidenta tienen ese interés de querer reformar la Constitución. Todas esas tonterías incluso hasta le hacen un daño en el terreno de sus probabilidades electorales. Nuestro sistema democrático está consolidado. Cualquier visión hegemónica, autoritaria, discrecional, no creo que prospere en el país. Y eso conlleva además el rechazo de la ciudadanía. Ahora, la misma expresidenta el año pasado, antes de la cumbre del G20, cuando se realizó una especie de encuentro de foro de pensamiento crítico, según se autodenominó, ella sostuvo que la división de poderes era una tecnología social un poco perimida para estas épocas. Eso nos hace pensar que en caso de volver fortalecidos por ese regreso, por esa restauración kirchnerista a partir de las elecciones de octubre, ¿podría darse el riesgo de un camino de mayor autoritarismo? Te vuelvo a repetir, Luciana, lo veo poco probable en la Argentina que un régimen como equivalente al chavismo, a Maduro, pueda instalarse en la Argentina. También el discurso ese estuvo lleno de desatinos, habló de neoliberalismo, habló del consenso de Washington. Indudablemente que ese debate atrasa 20 años por lo menos. Me estoy refiriendo al Congreso de Flaxo que se hizo en la Argentina el año pasado. Eso denota un atraso en el reloj de la historia porque no hay una debida comprensión del mundo actual. Un mundo más complejo, un mundo con cierre de mercados, un mundo que se autodefiende en el esquema de migraciones externas pobres. Es un mundo más inhumano, más complicado, a partir de Trump, a partir del Brexit, a partir del cierre en Europa de los migrantes africanos y del sudeste asiático y de Medio Oriente, el riesgo del terrorismo, en fin, todas estas complejidades alejan ese debate de Fukuyama, del fin de las ideologías, del consenso de Washington. Son esquemas totalmente superados. Ahora, Fukuyama, está bueno la mención de este nombre. Fukuyama lanzó un nuevo libro que se llama Identidades entre la dignidad y las políticas, ahora lo voy a leer, de apertura o de globalización. las políticas de resentimiento. La idea es que las ideologías izquierda-derecha ya no explican lo que está sucediendo en el mundo y se explican más por el abroquelamiento de las sociedades. De las identidades nacionales. En entidades nacionales. La idea de que en la Argentina este debate de un peronismo kirchnerista, nacionalista, adverso... Expresa una visión totalmente contraria, ligada más al viejo PC, a la izquierda política local, que es una izquierda
que nunca estuvo cerca de los sectores populares nacionales. Al contrario, creo que el kirchnerismo no expresa esa visión nacional de lo que puede ser hoy el esquema de la Liga del Norte y 5 estrellas con Salvini de ministro del Interior. Pero no expresa... Ni tampoco expresa un nacionalismo extremo como el de Bolsonaro. Pero no expresa otra cosa que en términos de mecánica de comportamientos sociales es nueva y lo describe Fukuyama, la idea de que la identidad de la tribu se retroalimenta. Al contrario, tiene un esquema... Al contrario, Luciana. ¿Quiebra en la sociedad? No, al contrario, hoy, digamos, tiene una visión latinoamericana que también atrasa en términos del cuidado del interés nacional. No estoy diciendo que hay que cerrar la frontera, lo que estoy diciendo es que la visión latinoamericanista del kirchnerismo, patria grande, todo este concepto que además diseñó su política migratoria, hoy en los países, indudablemente, es una visión totalmente contraria. Las tendencias nacionales es autoprotegerse, a cuidar a sus nacionales, a defender el trabajo, primero los ciudadanos del país. Esta es la visión hoy del mundo moderno que define Fukuyama y que se expresa en la Europa occidental, con el cierre de fronteras, con políticas duras en el terreno migratorio, con políticas económicas de preferencia a los nacionales en términos de la opción laboral, a los servicios que se prestan. En fin, todo esto que está en discusión tiene que ver con un reverdecer de nacionalismos, en algunos casos extremos, que por supuesto yo no comparto en la visión ideológica, pero que están ganando elecciones. Salvini indudablemente viene de los Abruzos, una elección ahí en el medio de Italia, donde ha ganado las elecciones, y en donde de ministro de Interior puede llegar a ser el primer ministro italiano. Y tiene una expresión, digamos, ligada casi a la vieja historia del neofascismo, a fuertes componentes del nacionalismo italiano. Bueno, Trump ha definido claramente, primero Estados Unidos, segundo las empresas americanas, tercero los americanos. Miguel, de ganar, supongamos que se llega a octubre y, bueno, una de las chances... Yo lo que creo que la visión del kirchnerismo atrasa totalmente, ni comprende el mundo actual, no lo comprende. Ahora, en un debate intelectual ni lo comprende ni lo entiende. Me llama la atención tu distancia respecto al kirchnerismo cuando fuiste una figura clave en la lógica parlamentaria. En el Parlamento y además por el voto... explicarlo como un tercero si fuiste parte de esa gestión. No, hubo cosas que acompañé, por supuesto, desde el Congreso y por una cuestión también de disciplina política que muchos no entienden, no comprenden. ¿Cómo se comprende la disciplina política? Se entiende cuando el partido tuyo gobierna, vos tenés que tener una actitud de compromiso y de solidaridad con tu partido. Hay discusiones y debates que tenés que dar hacia adentro. Una vez superada esa discusión y el debate, tenés que aceptar el resultado y fundamentalmente, con un presidencialismo fuerte como el argentino, creer que el poder pasa por el Congreso es una gran ingenuidad. Aún con temas que indudablemente yo tenía miradas controvertidas, la 125 yo entendía que era una cuestión de intereses económicos y que había un punto donde las partes podían conciliar posiciones. Yo siempre creo en el diálogo, en la construcción, en el consenso y en la búsqueda del punto medio, digamos. No era tal vez el 50% la retención, con la curva creciendo interminablemente e impactando casi en la mitad de la producción agropecuaria, a lo mejor era el 40, el 38, y eso hubiera sido 3 puntos más que los 35 que ya cobraba el gobierno. Se confundió ese tema con un debate por el poder, y bueno, esos son los grandes errores. Digamos, el chauvinismo del kirchnerismo, la mirada epopéyica, esa construcción de patria o buitres, es lo que le impidió a ella cerrar el endeudamiento externo de la Argentina con los fondos llamados holdout en Estados Unidos. Y es lo que hoy la pone en duda respecto a su posibilidad de ser candidata a presidente y ganar las elecciones. Miguel, ¿leyó el libro, sinceramente? El libro no leí el libro. Creo que un libro, un vaso de agua, una encuesta de IBR en la Argentina y una denuncia penal en Comodoro Pi no se le niega a nadie. Hay un pasaje del libro... Por parte de los candidatos. Sí. Hay un pasaje del libro en el que la expresidente comenta que para aquellos que ponían en duda su apoyo al candidato Scioli en 2015, dice, tanto lo apoyé que decidí aumentar el gasto en un punto del PBI, el déficit fiscal en un punto del PBI.
Yo creo que no hubo apoyo del gobierno a Scioli. Pero estoy pensando en cómo ve un dirigente político que asume con responsabilidad sobre el ejercicio de su práctica política, que la presidenta del partido al que pertenece diga abiertamente que para apoyar a su candidato estuvo dispuesta a sacrificar un punto del PBI en déficit fiscal. Yo creo que no lo apoyó y creo que podría haber habido medidas importantes que podrían haber significado el triunfo electoral. En primer lugar, nunca debería haber puesto de vicepresidente a Zanini, porque era una sombra acechante sobre la figura de Scioli que planteaba dudas y esquemas controversiales de cara al futuro. Todo el mundo creía que desde la vicepresidencia se iba a conspirar contra el presidente. Pero mire, ese fue uno de los elementos que determinó la derrota, especialmente con el resultado de Córdoba, donde se perdió contundentemente, y en donde Zanini era mala palabra en Córdoba. El otro elemento es que nunca hubo medidas dirigidas a aumentar, por ejemplo, el piso de ganancias. Si ella hubiera puesto 30.000, en ese momento 30.000 pesos como el tope sobre ganancias de los trabajadores, creo que hubiera sido un elemento diferencial que nos hubiera permitido reconciliarnos con los trabajadores y permitir ganar la elección. Si hubiera trabajado incluso en algún esquema de reparación del sector que cobraba los mínimos, del sector jubilatorio, como lo hizo después el gobierno con la reparación histórica, hubiera marcado también otro diferencial. No hubo nunca ninguna voluntad. Ahora, me interesa el tema del déficit, ¿no? Hay algunas lecciones que como dirigentes tienen que aprender y como sociedad también. Por ejemplo, el latiguillo de este gobierno de que el déficit fiscal debe ser cero, que no podemos gastar más de lo que ganamos. No debería el gobierno haber aumentado un montón de cosas. Después hablamos de este gobierno, pero en relación más el gasto público. A cómo la gestión anterior usó el déficit fiscal para hacer política. Es una lección aprendida que no hay que volver a usó el sistema jubilatorio para distribuir el ingreso. Y jubiló a 3 millones de personas que no tenían aportes. Y en un candidato... A ver, 3 millones de personas, tenés en cuenta el número. Bueno, lo hizo en un momento expansivo, donde la economía crecía 7, 8 puntos, 9 puntos, y la fiesta era interminable. Pero lógicamente, en algún momento hay que pagar. Y hoy tenés una situación en la seguridad social agobiante. Vos tenés un gasto de seguridad social que está casi en el 70% del gasto primario, 65% del total del presupuesto. El peronismo que no es kirchnerista, el peronismo racional. Usted, a mí no me gusta la palabra racional. Bueno, federal. Yo creo que todos los actos de la vida de los seres humanos tienen que ser racionales. También la política, porque cuando la política es emocional, es la plaza de Galtieri, tenemos problemas. ¿Pero coincide con el gobierno que el déficit fiscal debe llegar a cero? Yo creo que Argentina siempre vivió históricamente por encima de las posibilidades. Y siempre lo hizo por vía de la expansión del gasto público, por vía de la emisión monetaria y de la inflación o por vía del endeudamiento externo. Me parece que la meta de ordenar el déficit público debe ser el objetivo de cualquier gobierno, sea peronista, radical, de otra tendencia o de un gobierno como este, que es un gobierno de distrito, de un partido de distrito, como es el gobierno de Mauricio Macri, digamos, un partido más de tendencia capitalista liberal. Pero yo comparto esa visión de que hay que ordenar los números. Es como si en tu casa vos tenés un sueldo y ganás y gastás el doble de lo que ganas. Indudablemente que en algún momento todo va a volar por el aire. No vas a poder sostener la presión de tus acreedores y en algún momento también van a terminar rematándote tu casa. Es inevitable. Miguel, de octubre hacia adelante, el gran tema aquí es que la relación con estos esquemas racionales de la clase política es muy contradictoria. Es decir, el déficit fiscal fue una herramienta política para el kirchnerismo. ¿Qué pasa cuando no hay plata? ¿Pero qué va a pasar cuando no haya plata? También para este gobierno, después Luciana. Vamos a volver. Pero primero hagamos ese análisis de una fuerza política. Te vuelvo a repetir, cuando no hay plata, lo que vos tenés es inflación y emisión monetaria. Si vos no tenés endeudamiento externo, lo que tenés que darle es a la máquina. En el Banco Central tenés que hacer billetes, pesos. Y los pesos no valen nada porque se terminan devaluando por la inflación. Vos tenés 50 puntos de inflación. Que eso fue los últimos 3 años del cepo y del gobierno kirchnerista de ese ministro lamentable que fue Axel Kicillof. Ahora bien, los 3 años de Macri
sustituyeron la emisión monetaria por el endeudamiento externo. Y hoy tenés una ratio de deuda altamente complicada. Ninguna de las dos es buena. Ninguna, las dos son... La verdad que este gobierno podría haber ordenado los números de entrada, tendría que haberle dicho a la gente qué herencia recibió, haberla sincerado y no haber anunciado buenas noticias, como decía Miguel, los encuestadores que gobiernan. Digamos. Hay un análisis que dice que sin caja el populismo se vuelve autoritario. ¿Hay riesgo de eso en el caso de ganar el kirchnerismo? Yo te vuelvo a repetir, yo no veo posible una construcción de un modelo autoritario que limite la vigencia de los poderes, de la justicia en la Argentina. No, no la veo esa. Hay una cultura, además, democrática en la Argentina muy arraigada. No, no lo veo, no lo veo, sinceramente no lo veo. No veo un modelo centroamericano chavista en la Argentina. Ahora bien, que pueda haber tendencias autoritarias en el kirchnerismo, sí, sectarias con la cámpora, como la tuvo, por falta de capacidad y de experiencia, de expertise, desde el punto de vista de lo público. No estaban preparados para tener los cargos que tuvieron. Bueno, esto bueno, creo que algo deben haber aprendido. Alberto Fernández dice que ella está mejor, bueno. Bueno, si no se convierte en candidato a presidente y no gana las elecciones, ¿hasta cuándo es senador usted, Miguel? Hasta fin de año, y todo termina en algún momento y tampoco es dramático. Llevo casi 18 años en la vida del país, es muy largo. Hay una leyenda por ahí que dice que los presidentes pasan y yo me quedo. ¿Cuál sería su relación con el kirchnerismo, de ganar el kirchnerismo llegado a ese caso? Creo que ninguna. Me parece que es una etapa que a la Argentina no le convendría repetir, pero yo tengo una posición que es de construcción de una opción política alternativa, tanto al kirchnerismo como al gobierno de Mauricio Macri, democrática. Pienso primero en la Argentina. Estuve 4 días en Nueva York, hablé con todos los fondos de inversión. ¿Qué dije? Que Argentina tiene toda la posibilidad de cumplir con los compromisos internacionales, que si gana el peronismo democrático que yo expreso vamos a pagar, que el peor escenario es el default. Pero si hay un peronismo democrático, ¿hay un peronismo que no es democrático? ¿Es el kirchnerismo eso? Yo tengo una visión distinta, digamos, al rol que ha cumplido el kirchnerismo en la oposición. Yo, digamos, creo que la construcción tiene que ser siempre propositiva y lo hice pensando también en los gobiernos provinciales, que han mejorado sustancialmente su proceso de recursos económicos y de recaudación. Sí, aunque no lo digan los muchachos, porque nunca reconocen mucho. Hay unas 20 todos los gobernadores con superávit, ¿no? Y bueno, eso se debe al proceso de negociación política y de gestión frente al gobierno federal. ¿No es un logro de Macri, es un logro del Parlamento? Es un logro del gobierno nacional y del Senado, fundamentalmente, que ha sido el negociador, el acuerdo planteado en los debates presupuestarios, en las leyes, en la devolución del 15%, en todo eso hemos participado. Y tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Fue fácil esto que Monzó definió como la rosca política en el sentido virtuoso de la palabra o del concepto? ¿Fue fácil ese diálogo con el Poder Ejecutivo, con Cambiemos con el macrismo? Esa negociación necesaria para la gobernabilidad. Bueno, fue ardua en algunos momentos, pero siempre teniendo en cuenta el interés de los estados provinciales que nosotros representamos en el Senado, fue exitosa. Fue exitosa y fue importante, porque hoy el mismo gobierno reconoce y asume que las provincias están mejor en la estructura fiscal que en la nación. Miguel, en Estados Unidos, el jueves cuando habló, creo que en la Universidad de Columbia, usted sostuvo que era un exceso, era demasiado riguroso la política de no intervención sobre la banda de flotación. Y no estaba equivocado. El lunes el gobierno confirmó absolutamente esa lectura. Estaba en lo cierto. Ahora, no soy economista, lo que tengo es una larga vivencia y conocimiento de lo público y fundamentalmente de la acción económica. No operar sobre el mercado del dólar con el Banco Central es una estupidez absoluta. Nunca deberían haber firmado un acuerdo con el fondo que limitara el accionar del Banco Central, porque de lo contrario el dólar se dispara, no lo ordena nadie. Entonces, cuando vos tenés que vender, cuando tenés que comprar, tenés que operar con el Banco Central. Tenés que tener una flotación administrada por el Banco Central. Ahora, bien. Y no creo mucho en el tema de las bandas porque siempre el dólar va arriba. La experiencia de la tablita con Martínez de Oz
es que el dólar siempre está arriba, en la banda de arriba, no la de abajo. ¿El gobierno pudo haber cometido menos errores si hubiera aceitado su diálogo con figuras como usted, por ejemplo? No, tampoco tengo un pensamiento tan ególatra. Pero esto para plantearle la pregunta al revés, ¿siente que hubo poco diálogo del gobierno con figuras creo que no como usted? hubo grandes acuerdos nacionales. Esto es lo que me parece que le falta a la Argentina. Es lo que estamos planteando con Roberto Labaña, la idea de la unidad nacional, de política de Estado, de 5 o 6 grandes temas. No estamos hablando acá de la Moncloa, de algo exótico, algo que nunca vamos a poder concretar. 4 o 5 políticas: déficit público, cómo se ordena, modelos de crecimiento, desarrollo, tasa de interés, apertura, no apertura, qué pasa con los chinos, entran y nos meten toda la porquería o Y le regulamos un pregunto poco. ¿qué hacer con los políticos corruptos? ¿Hay que eliminar Bueno, los fueros? también. ¿Hay que eliminar los pero fueros? eso es un debate secundario, absolutamente. ¿Es tan secundario? Absolutamente secundario, porque los fueros no impiden ningún tipo de investigación. Los fueros tienen que ver con la representación popular, con el principio de legitimidad del voto. Ahora, si alguien comete un delito, esa persona está sometida a la justicia, tiene que ir a prestar indagatoria, tiene que ir al juicio oral y va a tener una condena, y cuando al final la condena esté firme, va a ir preso, si es que la condena. Con lo cual esta es un debate que es falso. Construyen algunas cuestiones para colocar... mira, en los últimos 2 años y medio, 3, la principal noticia de los medios de comunicación es la judicial. ¿Qué pasa con algún juez que dicta una prisión preventiva? ¿Qué pasó con la Cámara? Toda la Argentina está movilizada en función de ese tema que es el hiperjudicialismo. Yo cuando estuve en Yale también, en esta última semana, que fui a la Escuela de Derecho, la preocupación de los estudiantes de Derecho, había argentinos, peruanos, colombianos, venezolanos, me encontré con un número importante de estudiantes latinos que estaban haciendo el doctorado, es el excesivo judicialismo, lo que había determinado el suicidio de Alan García en una etapa del proceso donde no correspondía que estuviera preso. Hasta el propio presidente actual de Perú hizo un alegato diciendo, en este momento no, una vez que haya una sentencia firme, bueno, tendrá que ir preso. ¿El problema es la judicialización de la política o que los políticos nunca terminan cumpliendo sentencias y presos? No, el problema es que hay que modificar el proceso legal en la Argentina, hay que fijar procesos parecidos al americano, con acuerdo de penas, acuerdo entre fiscal y defensor, aceptación de la culpa, inmediata pena. Entonces vamos a tener sentencias rápidas que puedan satisfacer también la bendita pública. ¿Los cuadernos de las coimas es la causa de los cuadernos o los cuadernos o la causa de las fotocopias, en su perspectiva? Yo creo que es una causa que está en desarrollo y yo no soy comentarista de judiciales. La figura del arrepentido aparece controvertida. Bueno, vamos a ver cómo la causa llega a juicio oral y tenemos ahí más precisiones. Hay cosas muy extrañas en la Argentina, Luciana. Los empresarios se arrepienten sobre la base de imputaciones que el juez y el fiscal les hacen en el juicio oral, en la etapa de instrucción, perdón, en la etapa de instrucción. El doctor Vanillo es juez de instrucción y el fiscal Stornelli es fiscal de instrucción. Los imputan sobre figuras como el cohecho, asociación ilícita, se arrepienten y de repente aparece la UIF hace 30 días y dice, investíguenlo por lavado de dinero también. No sé, entonces, ¿por qué ese delito no estuvo todavía incorporado al momento del arrepentimiento? Tal vez no se hubieran arrepentido. Lo que quiero decir es que la Argentina es muy complicada en el terreno judicial. Excesivamente complicada. Miguel, de Labaña las encuestas no lo dan, digamos, no termina de despegar en este centro. No creo en las encuestas, no creo en las encuestas. No por ahora, carecen de elementos certeros, son todas con sistema de software, con preguntas que hacen, 90 entrevistados cuelgan el teléfono, de los 10 que quedan, 3 contestan las primeras 2 preguntas. Miren la encuesta que pasó, esta encuesta famosa, yo estuve en Nueva York con los fondos de inversión. Y me planteaban este tema de la encuesta, poco seria, poco verosímil. 65% de los entrevistados no tenían definido su candidato y hablaban de un escenario de segunda vuelta que no saben quiénes van a ser los que van a ir al balotaje. La verdad, y la Argentina conmovida, los fondos de inversión muy preocupados. Un fondo de inversión, Morgan Stanley, mandó a retirar las inversiones en la Argentina. ¿Por qué? Por una encuesta. A ver, una encuesta...
sinceramente, con estos mecanismos, Miguel, donde no hace ni siquiera encuesta presencial. olvidémonos de las encuestas. Lo que, Olvidémonos de las encuestas por un lo que ratito. hace Durán Barba, que es inteligente, hace las quali. Hace los famosos focus group, donde se junta en un barrio con gente. Ahí tiene conclusiones. Estas encuestas cuantitativas, Sí, le falta repito, mucho para las un vaso de elecciones agua, todavía. una encuesta de IBR, de esas que hace con el sistema de software informático, no se le niega a nadie y menos a ningún candidato que quiera posicionarse. Miguel, en el centro, en la alternativa federal, la idea es que si se va a las primarias, La Baña tendría posibilidades de perder frente, por ejemplo, a Massa. ¿Estarían dispuestos No, a ¿quién dijo alinearse eso? detrás de Massa? Si hubiera reglas, si hubiera consenso y hay diálogo, si se define un programa que es el que nos ha nucleado, que era una posición contraria al kirchnerismo, contraria a la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner y contraria al gobierno actual, porque no compartimos este modelo económico con errores que ha tenido especialmente en el último año el gobierno, pero también con fuerte contenido democrático, aportando para el país, pensando en la Argentina, no atentando contra el sistema ni contra el país. Con esa visión podemos compartir un programa, elecciones primarias, y por supuesto que hay que aceptar el resultado si hay elecciones primarias. También podemos ponernos de acuerdo en el marco de un diálogo inteligente y definir una fórmula que compita con más posibilidades. ¿Y esa fórmula podría estar liderada por Sergio Massa? Podría estar liderada por cualquiera de las figuras que integran la mesa de Alternativa Federal y podría estar liderada también por un hombre que hoy tiene un activo superior en función de que el proceso económico ha sufrido un deterioro y que aparece como un gerente de lo económico y de lo público con cierta eficacia como Roberto La Baña. ¿Por qué no? ¿Y va a ir a la ventana? Es probable que definamos en los próximos días, no hay mucho tiempo tampoco. Bien. Entre lo que falta de este mes y mediados de mayo, va a haber certezas. Y hay un hombre fundamental en esta construcción que formó parte originaria de la mesa de Alternativa Federal, que es Juan Echarri, que es el gobernador de Córdoba, que es una figura central y que su palabra va a tener un peso definitivo en el de ganar proceso. las elecciones en... Ves que va a ganar Claro. contundentemente, Luciana. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias Miguel a Ángel vos por Pichetto, invitarme, En esta Muchas Argentina electoral tan convulsionada. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vamos ahora a nuestro móvil, tema Venezuela, Embajada de Venezuela en Argentina. Allí está Jerónimo Mura. Muy buenas tardes, Jerónimo. Hola Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en la Embajada de Venezuela, esto es en Luis María Campos, al 170 puntualmente, donde hay un grupo de venezolanos a favor del presidente electo Juan Guaidó y también están aquellos que respaldan al presidente Nicolás Maduro.